Continuamos con el estudio del capítulo 5 de la carta a los Efesios. Hoy el doctor Julio Jiménez nos enseñará a través de la palabra de Dios cómo con su ayuda y la obediencia a sus principios nosotros seremos capaces de hacer de nuestros hogares una sucursal del cielo en la tierra. Aquí los dejo con el doctor Julio Jiménez. 5. Y existe un refrán que quizás todos nosotros lo sabemos, lo hemos escuchado, y este refrán dice así: hogar, dulce hogar. Y este refrán, hermanos, nos describe en pocas palabras lo especial y lo hermoso que es este lugar, el hogar. Un lugar que nos invita a desearlo, un lugar que nos invita a añorarlo y a pasar quizás el mayor tiempo posible que nosotros podamos tener. ¿Por qué? Porque es un lugar apacible, acogedor, porque nos da un ambiente relajante, un ambiente de protección, de abrigo, de calorcito, nos da un ambiente quizás también para poder nosotros desarrollarnos como personas, para poder, hermanos, nosotros crecer en todas las esferas de nuestra vida, no solamente en el campo espiritual. Hogar, dulce hogar. Pero lamentablemente, a medida que ha pasado el tiempo, escucho menos y menos este refrán. No sé si ustedes se han dado cuenta. Antiguamente era bien común verlo en la televisión, en la parte del carro, ¿no? En un sticker, ver ahí hogar, dulce hogar. Pero a medida que pasaba el tiempo, hermanos, este refrán ya no se escucha más. Y me atrevería, hermanos, a decir que posiblemente es uno más en vía de extinción. Es uno de esos refranes que ya se están desapareciendo, ¿verdad? Definitivamente, hermanos, hay algo muy serio que está sucediendo en los hogares y que los ha transformado, hermanos, en esos lugares apacibles, en esos lugares que nos invitan, hermanos, a estar todo el tiempo. Se ha transformado, hermanos, en el principal lugar de conflictos. Parece mentira. El principal lugar, hermanos, de conflictos. El principal lugar se ha convertido, hermanos, en el hogar, donde la violencia, hermanos, es grande. Y, hermanos, ya muchas personas, muchos esposos, muchas esposas, quizás aún los hijos, se salen del hogar, quieren estar en otros lugares, quieren buscar nuevas aventuras, nuevas compañías. ¿Para qué? Para poder evitar o quizás olvidarse de los problemas del hogar, de la manera como nosotros se está viviendo en los hogares. Y quizás a muchas personas les causa terror, pavor, ansiedad, desesperación cuando viene la hora, bueno, ya terminé el trabajo, ya terminé esta actividad y tengo que regresar al lugar, a mi casa. Ay, Dios mío, voy a encontrarla otra vez ahí, o voy a encontrarlo otra vez ahí. Qué triste, hermano. ¿Cómo? Sí, mejor me quedo en el trabajo, mejor me quedo afuera haciendo algo. Fíjense, hermanos, qué tristeza. ¿Cómo es que el lugar, hermanos, de este lugar tan apacible se ha transformado en este lugar, hermanos, el lugar número uno, uno de los principales lugares donde la violencia, los conflictos, los problemas, hermanos, existen? Desafortunadamente, hermanos, esto no solamente está ocurriendo en el mundo sin Cristo. Desafortunadamente esto también está ocurriendo en hogares cristianos, en lugares donde decimos: aquí reina y gobierna nuestro Señor Jesucristo. Estaba revisando las estadísticas de este país y fue algo asombroso. Fue algo que me aterró encontrar lo siguiente: que la tasa de divorcio, hermanos, en este país está, quizás algunos dicen que es ya el 50%, imagínense ustedes. O sea que de dos personas que se casan, de dos personas que se comprometen a vivir una vida en matrimonio para el resto de sus vidas, de dos, una se divorcia. Imagínense.
Y ese número, hermanos, está muy cerca, también dentro de los cristianos. Y quizás algunos mencionan que dentro de los cristianos quizás ese número está un poquito más elevado. Pero bueno, la idea, hermanos, es esa. El hogar se ha transformado, hermanos, en esos lugares. El principal lugar, hermanos, de conflictos, de luchas, de disputas. Y es, hermanos, es una tristeza. Y es fácil, hermanos, ver que el enemigo Satanás ha estado atacando los matrimonios. Satanás, hermanos, se ha encargado de cambiar los principios divinos que deben regir nuestros hogares. El hombre y la mujer, hermanos, han sido influenciados por estas ideas liberales. Diferentes opciones de vida, incluyendo, hermanos, la convivencia. Incluyendo la convivencia y otras cosas más. Cuando la palabra de Dios nos dice que el matrimonio es bendito, sagrado. Y el hecho dice, sí, malísimo. Imagínense, hermanos, todas estas ideas influenciadas, hermanos, por Satanás. No hay respeto, hermanos, a los principios de Dios. No hay respeto, hermanos, a Dios. Satanás sabe que son los hogares, hermanos, las unidades básicas que van a formar una sociedad. ¿Verdad? ¿Es verdad eso? Amén. Los hogares van a formar, son las unidades básicas que forman la sociedad. Las sociedades forman las naciones, los países. Y por ende, hermanos, los hogares son los que van a formar parte, hermanos, de una nación. Y Satanás sabe, hermanos, que destruyendo los hogares, él va a asegurar, hermanos, la destrucción de la iglesia de Dios. Y por ende, la destrucción de cualquier sociedad y aún, hermanos, de la humanidad. Satanás ha dirigido, hermanos, su ataque, como se dice, en el corazón del asunto. Nosotros hemos venido estudiando, hermanos, el libro de Efesios y hemos encontrado que el único instrumento que Dios va a usar para reconciliar al mundo consigo mismo es la iglesia de Dios. Y la iglesia está formada, hermanos, por los hogares. Y si los hogares, las familias, los matrimonios, y si los matrimonios, hermanos, se destruyen, no hay iglesia, no hay ese instrumento que va a llevar el evangelio, que va a llevar, hermanos, este evangelio de reconciliación del hombre con Dios. Esta mañana vamos a ver, hermanos, a través de la palabra de Dios, hermanos. Y eso es muy importante. Quisiera que ustedes, hermanos, tengan en mente. No es Julio Jiménez, no son los pensamientos de hombres, sino, hermanos, es Dios el que está hablando a nuestro corazón. Y pidamos al Espíritu Santo que nos vuelva sensibles a la palabra de Dios. Vamos a ver, hermanos, a través de la palabra de Dios, especialmente en este libro de Efesios capítulo 5, en los versículos 21 al 33. Y vamos a ver, hermanos, que si nosotros seguimos los principios divinos, a pesar, hermanos, de vivir en un mundo de maldad, gobernado, hermanos, por Satanás, el príncipe de las tinieblas, nosotros, con la ayuda de Dios y de su Espíritu Santo, hermanos, seremos capaces de edificar nuestros hogares, de tal manera, hermanos, que ellos vengan a ser una sucursal del cielo en la tierra. El hogar, una sucursal del cielo en la tierra, y en donde nosotros, hermanos, podamos gozar de todas las bendiciones que Dios ha dejado a sus hijos, de donde nosotros podamos llevar, hermanos, la luz del evangelio de Cristo a este mundo que está en tinieblas y que necesita de él. Y que a través, hermanos, de nuestra conducta, de la manera como nosotros nos relacionamos con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hijos, hermanos, el nombre de Dios sea glorificado. El hogar, la sucursal, una sucursal del cielo en la tierra. Como Dios, hermanos, desde el principio lo intentó. Esa fue la idea de Dios. Cuando Él instituyó el hogar, cuando Él instituyó, hermanos, el matrimonio, hacer del matrimonio, del hogar, una sucursal del cielo en la tierra. Antes de continuar, hermanos, vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu palabra, Señor, porque tu palabra es la que nos transforma. Tu palabra, Señor, es la que nos da vida, Padre mío. Gracias por este libro de Efesios, especialmente por este capítulo, Señor.
porque tú tienes misericordia con tu pueblo. Y te pedimos, Señor, esta mañana que tu Santo Espíritu pueda estar hablando en nuestros corazones, que podamos reflejar, Señor, nuestra condición en tu palabra, que podamos ver reflejados, hermanos, Señor, nuestra vida, nuestros hogares, y que nosotros podamos, Señor, tomar decisiones de que con tu ayuda, con la ayuda de tu palabra, de tu Santo Espíritu, nosotros podemos, Señor, edificar nuestros hogares con la intención, con el plan que tú tuviste, Señor, desde el principio, de que nuestro hogar, Señor, sea una sucursal, Señor, del cielo aquí en la tierra. Bendice a mis hermanos. En el nombre de tu Hijo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Y nosotros, hermanos, cuando estamos construyendo algo, cuando estamos construyendo un edificio, necesitamos de un arquitecto, ¿verdad? Tenemos que asegurarnos quién es ese arquitecto y tenemos que asegurarnos, hermanos, de que ese arquitecto sea una persona que tenga conocimiento, que sea uno de los mejores, porque queremos que nuestro edificio, hermanos, permanezca para siempre. Y podemos ver, hermanos, aquí en la palabra de Dios, que el arquitecto, hermanos, de nuestro hogar debe ser nuestro Dios mismo. Dios lleno, hermanos, de amor, poder y sobre todo, hermanos, de sabiduría. Ideó el matrimonio y por ende, hermanos, la familia. Por lo tanto, hermanos, sabiendo que Dios es el creador, el que inventó el matrimonio, nosotros podemos confiar que la intención, hermanos, de Dios al crear esta relación matrimonial, hermanos, fue crear una experiencia para que el hombre y la mujer, para que nosotros podamos vivir, hermanos, en un ambiente de pureza, en un ambiente, hermanos, de perfección, que llevar en sí mismo no solamente, hermanos, el propósito divino de Dios, sino que ahí llevar en sí mismo el mismo carácter, que nuestros hogares, hermanos, puedan estar reflejando el carácter de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Dios ideó el matrimonio para el bienestar del hombre y de la mujer como pareja en todas las esferas de la experiencia, hermanos, de la vida, en todas las esferas, no solamente la parte física, la parte emocional, la parte mental y sobre todo, hermanos, la parte espiritual. Después de que Dios, hermanos, hubo terminado la creación, y a pesar que todo, dice la Biblia, que Él había creado, todo lo que había creado había sido bueno, y bueno dice en gran manera, pero dice que Él pasaba por el huerto y mirando toda su creación y dice que wow, yo no he encontrado, el monito tiene ahí una compañera, la jirafa tiene su compañera ahí, pero Él no encontró ayuda para dar, ¿verdad? Él no encontró ayuda para dar, y encontramos en la palabra de Dios que de su costilla Dios hizo a la mujer, de la costilla, hermanos, del hombre, y Dios hizo a la mujer, y Dios, hermanos, hizo a la mujer para que sea esa ayuda única que pueda complementar, escuchen, hermanos, esta palabra, que pueda complementar, hermanos, a su esposo. En Génesis capítulo 2 versículo 24, no tienen que buscarlo, encontramos, hermanos, la institución del matrimonio. La palabra de Dios dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán, dice, una sola carne. Imagínense, y será una sola carne. Es un misterio, hermanos. Muchos misterios nosotros tenemos en la vida, y uno de los misterios grandes, hermanos, que se relaciona con nosotros, hermanos, es ese misterio de que la esposa y el esposo son una sola carne. El hombre, hermanos, dejaría a los suyos para unirse a su esposa y así empezar un nuevo hogar, una nueva relación matrimonial, donde él y su mujer podrían lograr la realización, hermanos, de sus deseos, de sus anhelos y planes para su vida. A mí me hace pensar, hermanos, este versículo de Génesis capítulo 2, versículo 24. Hay un mensaje ahí oculto, hay un mensaje embebido ahí. Me gustan esos mensajes embebidos. ¿Y sabes cuál es lo que encontré? Ese mensaje es lo siguiente: que el hombre y la mujer, tú y yo, hermano, no vamos a ser completos, no vamos a ser realizados en nuestra vida, hermanos, fuera del matrimonio. Amén. ¿Se dan cuenta ustedes cuán hermoso, hermanos, es esta relación que Dios creó para el hombre y la mujer? El libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 22, nos dice lo siguiente. Dice:
el que haya esposa y por ende esposo también. Dice, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. El que haya esposa, haya el bien. El que haya esposo, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Imagínense, hermanos, ustedes, nuestro Dios es ese arquitecto de nuestro, el diseñador de los matrimonios y por ende el hogar. Y Dios, hermanos, tuvo muchas razones para instituir el matrimonio, y entre ellas tenemos, hermanos, satisfacer las necesidades emocionales del hombre. Hemos visto que Adán estaba solo, necesitaba compañía. Cumplir con el plan de Dios, poblar la tierra y continuar, hermanos, la raza humana. Satisfacer las necesidades físicas, fisiológicas, afectivas del hombre y la mujer que Dios nos ha dado. Que Dios nos ha dado. Y sobre todo, hermanos, crear ese ambiente perfecto para que podamos crecer espiritualmente, viviendo en amor y en sujeción, bajo su dirección. Escuchen bien esta frase: bajo su dirección, viviendo en amor y en sujeción, bajo sus principios, bajo su dirección, para que nosotros podamos reflejar, hermanos, la gloria de Dios en nuestro diario vivir. Pero ya hemos visto que ese arquitecto de nuestros hogares, de nuestro matrimonio, debe ser nuestro Dios, o es nuestro Dios. Amén. Pero en toda edificación, en toda construcción, necesitamos una fundación. Y tenemos que asegurarnos, hermanos, que esa fundación sea una fundación firme, fuerte, que sea como una roca. Y vamos a encontrar, hermanos, en la palabra de Dios, que la fundación de los matrimonios, de los hogares, es la misma palabra de Dios, la Biblia. La vida matrimonial, hermanos, se rige o se debe regir bajo la dirección de Dios, según, bajo, hermanos, sus principios espirituales. Si Dios, hermanos, es el que ideó e instituyó el matrimonio, entonces Él tiene todos los derechos, hermanos, para dirigir nuestros hogares. No existe, hermanos, otro lugar fuera de Dios que pueda entender y solucionar los problemas de la vida matrimonial y del hogar. Es muy triste ver personas, y aún cristianos, ahí, mirando la televisión, mirando a Oprah, al doctor Phil, ¿no? Buscando insight de estas personas para poder guiar, hermanos, sus hogares. Es una tristeza, hermanos. No existe otro fundamento, hermanos, fuera de Dios, que pueda guiar y dirigir, edificar, hermanos, nuestros hogares. Amén. Pero no solamente la palabra de Dios, sino, hermanos, el Espíritu Santo de Dios. Y aquí quiero hacer un poquito de énfasis, hermanos. A veces nosotros, los bautistas, por temor, no hablamos mucho del Espíritu Santo de Dios. Por temor de que alguien vaya a entender mal y se vaya a ofender y vaya a pasar esto y va a haber un desorden, hermanos, y estamos haciendo un daño. El Espíritu Santo, hermanos, es la tercera persona de la Trinidad. Amén. Y la palabra de Dios nos dice que Dios mismo, Dios Espíritu, hermanos, vive en nosotros. Amén. Hemos venido, hermanos, estudiando este libro, no los pensamientos de Julio Jiménez. Hemos venido estudiando, hermanos, la palabra de Dios, y nos habla que el Espíritu Santo no solamente, hermanos, nos ilumina y nos guía a todas las verdades de Dios, sino que el Espíritu Santo también, hermanos, nos da esa gracia y esa fortaleza para que nosotros podamos obedecer esos principios que Dios nos ha dejado en la Biblia, hermanos. Nosotros tenemos que ser conscientes, tenemos que entender que Dios, Espíritu, vive en nuestros corazones y que nos va a dar esa fuerza, hermanos. Dios quiere que nosotros demos un paso de obediencia, pero no vamos a poderlo hacer en nuestra carne, hermanos. No vamos a poder continuar ese sentido de obediencia. Necesitamos la ayuda, la fortaleza, la gracia de Dios Espíritu. Y eso tenemos que entenderlo, hermanos. En nuestros hogares los problemas son muy difíciles y necesitamos, hermanos, aquí no hay media tinta. Aquí, mi hermanos, me hace acordar cuando uno está en la emergencia y los pacientes vienen, quizás son minutos o segundos, hermanos, que se tienen que tomar para poder salvar vidas. Y esta es una verdad muy grande, hermanos. Los matrimonios se están destruyendo y nosotros los cristianos no entendemos que el Espíritu Santo, el poder de Dios, hermanos, vive en nosotros y que Él nos va a capacitar y nos va a dar fuerza, hermanos, para poder obedecer su palabra. Y muchas veces, hermanos, no queremos hacerlo por nuestra naturaleza, por nuestra humanidad. Somos egoístas. Necesitamos
necesitamos, hermanos, la fuerza del Señor, del Espíritu Santo de Dios. En el último estudio que tuvimos, hermanos, aprendimos que una vida llena del Espíritu Santo, hermanos, es una vida que está obedeciendo los principios de Dios. Y aprendimos, hermanos, que solo de esta manera nosotros los creyentes, hermanos, vamos a tener, hermanos, ese poder, la gracia, para poder despojarnos de nuestra vieja naturaleza, para poder despojarnos, hermanos, del egoísmo, hermanos, de la soberbia, y dar paso, hermanos, a la humildad, a la sumisión, al amor, a la compasión, que solo provienen de Dios y de su Espíritu y de su palabra, para poder vivir, hermanos, en paz, en armonía con las personas que Dios ha puesto a nuestro lado, especialmente, hermanos, nuestros compañeros, nuestras compañeras, nuestros hijos. Hemos visto que el arquitecto de nuestros hogares, de nuestros matrimonios, es nuestro Dios. Hemos visto que el fundamento de nuestros hogares debe ser la palabra de Dios y la influencia, hermanos, de nuestro Señor, del Espíritu Santo, que mora en nosotros y que nos va a dar, hermanos, esa fortaleza para obedecer. Pero en toda construcción, hermanos, existe un diseño, ¿verdad? Cuando nosotros queremos construir algo, no la construimos así nada más sin pensar cómo lo vamos a hacer. Aquí el hermano Esteban es constructor, el hermano también Eugenio, y ellos conocen muy bien este tema. Tiene que haber un diseño, tiene que haber un plano ahí para poder guiarnos. Y vamos a ver, hermanos, en la palabra de Dios, cuál es ese plano, cuál es ese diseño. Dios creó al hombre, hermanos, y a la mujer, y por lo tanto, hermanos, Él más que nadie, Él nos ha creado. Él conoce lo más íntimo de nosotros. Él conoce, hermanos, nuestras virtudes. Él conoce nuestras debilidades. Y no es nada nuevo, hermanos, saber que en general el hombre es un poquito más práctico, más reflexivo, más objetivo y menos crédula que la mujer, ¿verdad? Por otro lado, por lo general, la mujer es un poquito más soñadora, más emocional, más detallista, más crédula que el hombre. Y he mencionado esta palabra por lo general, ¿verdad? Por lo general, porque algunos hombres se comportan como mujeres y algunas mujeres se comportan como hombres, pero en lo general estamos hablando, hermanos. Ahora, nuestro enemigo Satanás también conoce esto. Él conoce también nuestras virtudes y nuestras debilidades. Y él, hermanos, ha desarrollado una estrategia especial y específica para cada uno de nosotros, para el esposo y para la esposa. Él conoce, hermanos, nuestra naturaleza. Él nos está observando, hermanos, por años. Es el mejor psicólogo. Él ha puesto, hermanos, demonios a tu alrededor para observar tu conducta, cómo reaccionas. Él conoce. Él nunca te va a atacar en áreas donde tú eres fuerte, pero Él conoce tus debilidades. Él conoce tus debilidades. Dios Padre, hermanos, conociendo nuestra naturaleza y a nuestro enemigo, Él ha diseñado un patrón y un orden a seguir dentro del matrimonio. Y que si nosotros, hermanos, lo seguimos, este orden, y lo obedecemos, nuestro hogar va a ser esa sucursal del cielo en la tierra. Como Dios intentó, hermanos, desde el principio. Escuchen, es que seguimos este diseño, este patrón que Dios ha dejado. ¿Y cuál es, hermanos, ese diseño? ¿Cuál es ese patrón? Y ese, hermanos, es el orden que Dios ha establecido. La palabra de Dios nos dice que Dios es un Dios de desorden. No, ¿verdad? Dios es un Dios de orden. Y su orden, hermanos, aún se ve reflejado en la misma naturaleza, en la misma creación. El sol, la luna, hermanos, las estrellas, los planetas, las galaxias, el universo, la tierra, el agua, el mar, el aire, los animales, el reino vegetal, el reino mineral. Y aún dentro, hermanos, del mundo espiritual existe, hermanos, un orden establecido por Dios. Hay un orden donde nosotros podamos mirar, hermanos. Hay un orden que Dios lo ha establecido. Y este orden de Dios, hermanos, es el que mantiene y sustenta la vida y la hermosura, hermanos, de la creación. Ustedes saben, hermanos, que yo soy médico.
Y la definición, hermanos, de salud es justamente eso, el equilibrio y el orden interno en que una persona está viviendo. Esa es la manera como se define en medicina, hermanos, salud. Es el equilibrio, el orden interno en que una persona está viviendo. ¿Cuán importante, hermanos, es el orden? Y enfermedad es lo opuesto, es la ruptura de ese equilibrio, es la ruptura, hermanos, de ese orden. Como vemos entonces, hermanos, el orden es de suma importancia para el mantenimiento de la armonía, la salud y la vida. Donde no existe orden hay desorden, hay, hermanos, discordias, pleitos, enfermedades, destrucción y muerte. ¿Se dan cuenta, hermanos, cuán importante es seguir el diseño de Dios en nuestras vidas, especialmente en nuestros hogares? Y es en esta área, hermanos, que desde el Edén hasta nuestros días, Satanás, hermanos, la serpiente antigua, ha estado dirigiendo todos sus ataques con el propósito de destruir lo que Dios edificó, hermanos, el matrimonio, el hogar, y convertirlo ya no en la sucursal del cielo, sino la sucursal del infierno aquí en la tierra. Él conoce, Él sabe dónde está el asunto. Desde entonces, Satanás ha estado muy, pero muy ocupado, hermanos, lanzando toda su artillería pesada ahí, tentando, engañando, desviando al hombre y a la mujer a través de todo cuanto puede usar nuestra vieja naturaleza, del mundo y sus deseos, de distintas filosofías, de ideologías, religiones, de estilos y opciones, hermanos, de vida. Ya mencionamos, hermanos, la convivencia, hermanos, ahí, y el liberalismo, para poder, hermanos, destruir el orden que Dios ha establecido en el matrimonio y en el hogar. Ahora, ¿cuál es ese orden que Dios, hermanos, ha establecido para los matrimonios? Y lo vamos a encontrar, hermanos, no en los pensamientos de Julio, no en los pensamientos de Oprah, del doctor Phil, alguien mencionó ahí a Don Francisco, ¿verdad? No, lo vamos a encontrar en la palabra de Dios, la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 11 y 3. Vamos a abrir este versículo, hermanos, porque es de suma importancia. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3. La palabra de Dios dice así: pero quiero que sepáis, y ahí no vamos a parar, sepáis. El apóstol Pablo, hermanos, no quiere que nosotros estemos viviendo en ignorancia. Muchos de los problemas, hermanos, que nosotros tenemos es por la ignorancia, porque no estamos estudiando, hermanos, la verdad, la palabra de Dios. Estamos yendo a diferentes fuentes para tratar de solucionar nuestros problemas. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice: pero quiero que sepáis que Cristo, dice, es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Fíjense, hermanos, un orden que el Señor, que Dios ha establecido, hermanos, no es Julio Jiménez. Y estamos hablando, hermanos, de este orden. Y este orden no significa, hermanos, que el hombre es superior a la mujer. Este orden, hermanos, no significa que el hombre tiene más valor que la mujer. Este orden, hermanos, no significa, hermanos, que el hombre es más inteligente que la mujer. No es así. Porque el hombre y la mujer hemos sido salvados y rescatados con la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo, y somos uno, hermanos. Esto se está refiriendo, hermanos, a la responsabilidad de la persona, del orden de Dios, de quién es el que tiene que estar dirigiendo, hermanos, nuestros matrimonios, nuestros hogares. Vemos fácilmente, hermanos, que Dios en su sabiduría ha dado esta responsabilidad, hermanos, al esposo, de ser la autoridad en el hogar. Vivimos en un universo con orden, donde existe autoridad y obediencia a la autoridad, ¿verdad? Cuando salimos de la calle vemos policías, ¿verdad? Y vemos que nosotros los ciudadanos rebelándonos contra la autoridad. ¿Eso vemos? No, la autoridad y el llamado a obedecer la autoridad. Por tanto, hermanos, la autoridad y obediencia a la autoridad son dadas por Dios y son muy importantes para mantener el orden dentro del matrimonio y el hogar.
Hermanos, yo estoy muy convencido que si seguimos el diseño de Dios para nuestros matrimonios, nuestros hogares sin ninguna duda, hermanos, van a convertirse en esa sucursal del cielo, aquí en la tierra, donde la gloria de Dios y el Evangelio de Cristo serán reflejados en la manera como nos tratamos unos a otros en nuestro hogar, en nuestro diario vivir. Y vamos a ser, hermanos, de esos recipientes de todas las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Dios, hermano, quiere que nosotros tengamos gozo, que tengamos paz, tranquilidad, felicidad, protección, seguridad, estabilidad. Que seamos edificados, hermanos, que podamos realizar nuestros deseos, nuestras metas en nuestras vidas. Y la única manera, hermanos, es siguiendo los principios, el diseño de Dios, el orden de Dios. Si salimos de ese lugar, de ese orden, hermanos, vamos a encontrar desorden, guerra, pleito, luchas, muerte, divorcio, infelicidad. Hemos visto, hermanos, que el arquitecto de nuestros matrimonios, de nuestro hogar, tiene que ser, es Dios. Hemos visto que el fundamento es su palabra y la influencia, el poder del Espíritu Santo, llevándonos a obedecer la palabra de Dios. Hemos visto, hermanos, ese diseño, el orden que Dios ha establecido dentro del hogar, dándole la responsabilidad al hombre de guiar el hogar, de guiar el matrimonio. Pero así como vamos a construir, hermanos, un edificio, necesitamos materiales para construir ese edificio, ¿verdad? Ya tenemos la fundación, ahora necesitamos el sheetrock, la madera, el metal, necesitamos, hermanos, materiales, y vamos a encontrar, hermanos, cuáles son esos materiales que Dios nos tiene preparado para que nosotros podamos construir nuestros matrimonios. Y vamos a ver, hermanos, Efesios capítulo 5, versículos 21 hasta el 33. Y en estos, hermanos, 14 versículos van a haber dos palabras, y esas dos palabras van a ser el material, dos palabras que se repiten una y otra vez. Y la primera palabra, hermanos, es el amor, el primer material. 6 veces, hermanos, se repite en estos 14 versículos. Y la otra palabra, hermanos, es sumisión, que se repite también 5 veces en una corta parte de la Biblia. Estas palabras, amor y sumisión, se repiten una y otra vez. Y hemos escuchado, hermano, hemos hablado de que Dios conoce, Él nos ha creado y Él conoce nuestra naturaleza, nuestras debilidades y nuestras virtudes, nuestras fortalezas, ¿verdad? Y es bien interesante, hermanos, que aquí la palabra amor se le habla directamente al hombre. Entonces hay un problema en el hombre. El hombre necesita algo, necesita ayuda para poder, hermanos, recargar y expresar el amor dentro del hogar. Y también, hermanos, la palabra sumisión no se le está diciendo al hombre que se sujete, sino es a la mujer. Ustedes van a leer en su casa, hermanos, todas estas palabras de sugestión. Lo vamos a ver más, a estudiar un poquito más en detalle, pero la idea es esto, hermanos, que sugestión se habla. La mujer, Dios conoce, hermanos, nuestra naturaleza, y Él sabe lo que nosotros necesitamos. ¿Podemos confiar en Dios? Amén. Él nos ha creado. Amén. Hermanos, no es el hermano Julio, no es ni un hombre aquí, hermanos, hablando, es la palabra de Dios. Amén. Dios conoce, hermanos, nuestras debilidades, y si Él nos dice a los hombres que necesitamos amor, es porque nos falta amor, hermanos, en nuestro hogar. Y a las mujeres, si les dice que falta, hermanos, sujeción, es porque falta sujeción, porque Él conoce, hermanos, nuestra naturaleza del hombre y de la mujer. Y para poder, hermanos, el apóstol Pablo ayudarnos a entender cómo usar, hermanos, estos dos materiales, el amor y la sujeción, él de una manera maravillosa, hermanos, nos habla de una analogía. Y esta analogía, hermanos, es la analogía de Cristo y de la iglesia. Esta analogía, hermanos, nos va a ayudar a comprender cuán importante, hermanos, es el amor y la sujeción para poder edificar, hermanos, nuestros matrimonios. Y voy a mencionarles, hermanos, yo ya me he dado el ejercicio, el tiempo para poder, de una manera breve, hacer un resumen de esta analogía. Aquellas personas que están interesadas, hermanos, de tener el estudio
en esta copia, después del servicio, me pueden hablar. La primera, hermanos, analogía la podemos ver en el versículo 23. Estamos en el capítulo 5. La primera analogía dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el esposo es, dice, cabeza de la mujer. La segunda comparación, hermanos, en el versículo 24. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, las casadas deben de estar sujetas a sus maridos, dice, en todo, en el versículo 24. En el versículo 25, la siguiente comparación. Así como Cristo amó a la iglesia, los maridos deben de amar a sus mujeres o esposas. Los versículos 28 al 31, hermanos, así como la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia y Cristo es un solo cuerpo, la esposa y el esposo son una misma carne, un mismo cuerpo. Y antes, hermanos, de dirigirnos a la responsabilidad del hombre, no hay tiempo para poder también hablar sobre la mujer, así que en esta mañana vamos a hablar directamente, primeramente, en esta oportunidad vamos a, ¿cómo se llama?, a dejar a las mujeres, vamos a saltear este principio, ¿no?, de las mujeres primero, por cuestiones, hermanos, de educación, de enseñanza. Vamos a comenzar con los hombres. Así que la próxima semana, no se olviden, los hombres vengan las mujeres, los hombres se traigan, asegúrense de que sus mujeres, sus esposas vengan a escuchar la palabra de Dios. Y una de las primeras implicancias, hermanos, de esta analogía es la siguiente. Dios, hermanos, está elevando, cuando Dios compara, hermanos, la relación entre Cristo y su iglesia con la relación entre esposo y esposa, hermanos, Dios está elevando la relación matrimonial al mismo nivel de la relación de Cristo y su iglesia. Imagínense, hermanos, la expectación que Dios tiene del esposo y de la esposa es que nosotros podamos vivir, hermanos, en una relación que pueda reflejar la misma relación entre Cristo Jesús y su iglesia. Dios Padre, hermanos, no espera nada menos de nosotros, los esposos y de las esposas, que la sublime y armoniosa relación que existe entre su Hijo y su iglesia. La siguiente implicación, hermanos, que podemos ver, hermanos, de esta analogía es que este misterio que hemos mencionado de que el hombre y la mujer, hermanos, sea una carne. Imagínense ustedes, mi esposa es mi carne. La palabra de Dios dice, cuando creó, dice Dios a Eva, ¿no?, del lado de la costilla de Adán, dijo Adán, ella es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Imagínense, hermanos, ¿cómo nosotros humanamente podemos explicar esto? ¿Podemos entender? No lo podemos, pero así es, porque Dios lo dice. Tu esposa y tú son una misma, hermanos, una misma carne, hermanos, y este misterio y este significado, hermanos, debe de impulsarnos a cuidarnos y a respetarnos en amor y en sujeción, porque somos una carne. No existe ni existirá, hermanos, otra relación humana que tenga este mismo significado, el ser una carne. ¿Sabías qué? Ni aún la relación, y lo voy a poner de esta manera, de la madre con su hijo. ¿Sabía usted? De la relación entre la madre y el hijo. Nunca se menciona en la Biblia que son una carne. Imagínense, y si nosotros vamos a incluir, entendemos y apropiarnos, hermanos, de este principio, ¿cuántos problemas nos ahorraríamos? Vemos esposas y esposos ahí peleando por los hijos. Que y hermanos, no puede ser. No existe, hermanos, una relación que la palabra de Dios nos diga que son una misma carne, que la relación del esposo y de la esposa. Ahora, hay otra implicancia dentro, hermanos, de esta implicancia. Si el hombre y la mujer son una sola carne, por lo tanto, hermanos, este misterio solamente se va a disolver con la muerte. Solamente con la muerte. Hermanos, no existió, ni existe, ni existirá en la mente de Dios el divorcio. No existió, no existe, ni existirá, hermanos. Dios no quiere el divorcio. La palabra de Dios dice que Dios repudia, odia el divorcio. Es muy triste, hermanos. Hemos mencionado este problema del divorcio, hermanos, en este país, dentro de la iglesia de Dios también. Yo creo que es un problema, es una pandemia, algo generalizado.
en todo el mundo. Ahora, en el versículo, hermano, 25, dice: maridos, amad, dice, a vuestras mujeres. Y nos vamos a estar ahorita hablando, los últimos 2-3 minutos, vamos a hablar directamente sobre las mujeres, sobre a los hombres, la próxima semana. Hermano, traiga a su esposa, ella tiene que escuchar también la segunda parte de este estudio. En el versículo 25 es muy interesante, hermanos, ver que al esposo no se le ordena demandar sujeción de la esposa, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo no le dice oye, los esposos, ustedes tienen que demandar que la esposa se sujete a ustedes. No. ¿Cuál es el mandamiento? Amar. Ama a tu esposa. Y la palabra amor que el apóstol Pablo usa aquí, hermanos, ese amor es el amor ágape. Hay diferentes tipos de amor dentro de la Biblia, ¿no? Y dentro de nuestras relaciones, el amor entre hermanos, entre el hijo y la esposa. Pero este amor, hermanos, que Dios habla aquí es el amor ágape, es el amor de sacrificio, el mismo tipo de amor con que Cristo, hermanos, nos ama. Es el tipo de amor que está bajo el control, hermanos, de nuestra voluntad y no bajo el control de nuestras emociones ni, hermanos, sentimientos. Por eso, hermanos, hay que, cuando el Señor nos manda amar a nuestras esposas, Él nos dice: ámenla. Él no nos está sugiriendo, Él no nos está insinuando: mira que cuando tengas ganas y cuando te sientes bien, cuando emocionalmente te sientes estable, entonces puedes amar a tu esposa. No, esto es bajo el control. Este tipo de amor, hermanos, que habla aquí el apóstol, está bajo el control de nuestra voluntad. Y nosotros podemos amar, hermanos, a nuestras esposas y las esposas amar a los esposos en cualquier momento, en cualquier circunstancia, hermanos. Está en nosotros, en nuestra voluntad. Por eso que dijimos, necesitamos del Espíritu Santo de Dios, necesitamos de Él, porque nosotros no lo queremos hacer, porque nuestra naturaleza, hermanos, es así. No lo queremos hacer. Necesitamos de Él para poder obedecer, aun cuando nosotros no queremos hacerlo, hermanos. Pero ¿cómo debemos, hermanos, de amar a nuestras esposas? El versículo aquí lo dice, el versículo 25 dice: así como Cristo amó a la iglesia. Esa es la manera como nosotros debemos de amar a nuestras esposas. Y la pregunta es: ¿y cómo amó Cristo a su iglesia? ¿Cómo amó Cristo a su iglesia? El versículo 25, hermanos: Cristo, Él amó a su iglesia con un amor de sacrificio. Él se entregó, dio su vida por la iglesia. Él dejó el cielo, su gloria, hermanos. Se despojó a sí mismo y vino a ser Filipenses capítulo 2, y vino a ser un siervo. Él sirvió y está sirviendo, hermanos, a su iglesia. El esposo, hermanos, es llamado a servir a su esposa, dice, escuchen, en amor. No existe mayor exhortación que estuviera, hermanos, en contraposición a la cultura romana, a la cultura griega y aún a los mismos judíos, cuando Pablo estaba escribiendo, hermanos, estos versículos, que el amar a nuestras esposas en sacrificio. En lugar de ser, hermanos, el gobernador del hogar, el esposo es llamado, dice, a servir. La obligación del esposo va más allá, hermanos, de solamente serle fiel sexualmente a mi esposa. A veces nosotros creemos ya, no, yo le soy fiel y ya, cree que ya está todo, que hemos cumplido. No, no es así. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, versículos 4 al 7, mire lo que dice el apóstol Pablo. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hermanos, este es el amor que se da sin esperar nada a cambio. Es un amor que sale a proteger, es un amor que sale a cuidar, es un amor que sale, hermanos, a preparar un refugio y abrigo. Ustedes saben que a Liliana tuvo accidentes, se le malogró su carro, no sirve. Estamos, hermanos, en este proceso de conseguir un carro para ella. Generalmente me tomo un tiempo para tomar decisiones y hacer las cosas.
Seguro que todas las cosas estén bajo control para poder tomar decisiones, porque tenemos que ser responsables. Pero en este proceso, hermanos, solamente tenemos dos carros, el mío, nuevo, relativamente nuevo, y el carro de mi hijo André. Gracias a Dios, André no necesita el carro por estos tiempos. Él está usando el bus, es más conveniente para él. Entonces el dilema que tenía yo es, ¿cuál carro le voy a dar a él? ¿El viejito de André? ¿O el nuevecito, el que tiene más confort, el que tiene más GPS y todas estas cosas, ¿no? Y ahí, hermanos, yo decidí cederle mi carro. Hay mucho confort ahí en ese carro, comparado con el otro, pero lo hice. Con una expresión, hermanos, de amor. Lo hice no porque ella me hizo algo especial, sino porque cuando vivimos, hermanos, bajo los principios de Dios, el Señor nos va a bendecir. No solamente a nosotros, sino a nuestros hijos. Muchas veces nosotros los hombres nos cohibimos de no mostrar este amor de sacrificio a nuestras esposas por el qué dirán de la gente, por el qué dirán de la familia. Pero ¿a quién le interesa, hermanos? Cuando nosotros estamos siguiendo los principios de Dios, hermanos, va a haber bendición, va a haber, hermanos, el gozo de poder estar viviendo, hermanos, bajo ese diseño, bajo, hermanos, la voluntad de Dios a nuestras vidas. Así que, hermanos, yo les invito a ustedes. Hermanos, imagínense, hermanos, una mujer a la cual, a una esposa, que el esposo esté mostrando ese amor de sacrificio, fácilmente, hermanos, va a sujetarse, va a obedecernos. Pero no solamente este amor de sacrificio, sino es un amor que santifica. Versículos 26 y 27. Vamos a estar 3 minutitos quizás más, pero yo creo que tenemos que terminar. En los versículos 26 al 27. Mire lo que dice. La amó, dice, a fin de presentársela, o del 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia, dice, gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, con un amor, hermanos, que santifica y que transforma. Esa es la manera como es que nosotros tenemos que estar amando a nuestras mujeres. La vida matrimonial es la más grande oportunidad, hermanos, que Dios usa para nosotros, para que podamos nosotros continuar en este proceso de santificación, de que nuestras vidas, Señor, se reflejen más el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Este tipo de amor, este amor enriquece y hace que nuestras vidas, hermanos, espirituales puedan edificarse. El egoísmo, hermanos, hace lo opuesto. La iglesia no es perfecta. La iglesia, nosotros tenemos que ser, hermanos, lavados con la palabra de Dios. Y así es con la esposa. A medida, hermanos, que el esposo comience a asumir ese liderazgo espiritual dentro de los hogares, a través del estudio de la palabra de Dios, a través de la enseñanza que el esposo puede darle al esposo. Imagínense esa responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros para edificar espiritualmente a nuestras esposas. Nuestras esposas van a ser, hermanos, más santas, más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Es un amor, hermanos, que transforma, que capacita, que ennoblece a la esposa. Un amor que no deja como nosotros hemos encontrado a nuestra esposa, sino que nos ayude este amor, hermanos, a que nuestra esposa pueda desarrollar su potencial con que Dios le envió a la tierra. ¿Sabe que cuando esté frente a frente al Señor, este es mi deseo? Que cuando esté con mi Señor pueda decirle: Señor, me diste a mi esposa aquí en la tierra, Diana, mira, aquí te la devuelvo, aún más bella, espiritualmente hablando, como tú me la entregaste. Hermanos, ese debe ser el deseo de cada uno de los esposos, de poder mostrar y ejercer ese amor, que podamos, hermanos, santificar y edificar a nuestras esposas. Y por último, hermanos, los versículos 28 y 30.
nos habla. Así que también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y el siguiente tipo de amor, hermanos, es un amor que satisface. Vienen, hermanos, a ser el esposo y la esposa una sola carne. El hombre que ama a su esposa está realmente amando a su propio cuerpo. La sustenta, la cuida, la nutre. Así como el amor, hermanos, nutre al cuerpo de Cristo, la iglesia. El amor, hermanos, va a nutrir a nuestra esposa, a nuestro hogar, a nuestro matrimonio. Las necesidades espirituales, emocionales, físicas, mentales, materiales, deben de ser, hermanos, satisfechas. Deben de ser satisfechas con el amor que el esposo puede dar a la esposa. Así que, hermanos, hemos visto parte del estudio. Hemos visto que el arquitecto de los hogares, de nuestro matrimonio, debe ser nuestro Dios. Que la fundación es la palabra de Él, la Biblia, la ayuda del Espíritu Santo. Que ese diseño es el orden que Dios ha establecido en nosotros y que Él nos ha dado, nos ha dejado materiales para poder estar edificando bajo sus principios nuestros matrimonios y nuestros hogares, y especialmente a los hombres. Nos ha dejado este material que es el amor. Si nosotros amamos a nuestras esposas, hermanos, en sacrificio, en un amor que santifica, en un amor que satisfaga las necesidades de nuestros esposos, hermanos, vamos a estar cumpliendo la voluntad de Dios y vamos a hacer de nuestros matrimonios, de nuestros hogares. Así concluimos la tercera parte del estudio del capítulo 5 de Efesios. Rogamos a Dios que este estudio te ayude en la edificación de tu vida espiritual. Y si estás buscando una iglesia donde puedas reunirte para adorar a Dios en tu idioma, crecer en el conocimiento de su palabra y descubrir su voluntad en tu vida, te invitamos a que nos visites. En el Ministerio Hispano de la Iglesia de Edgewood encontrarás un lugar para ti y tu familia. Si deseas escribirnos con preguntas o comentarios, lo puedes hacer a nuestro correo electrónico fuentedevidaparati@hotmail.com. Dios te bendiga.